Muy buenos días, hermanos. La meditación que quiero compartir con ustedes en esta mañana es una pregunta. Y la pregunta es, ¿te atreves a ser diferente? Por eso el himno, ¿no? Dejo el mundo y sigo a Cristo. Porque la palabra del Señor dice que todo el mundo o que el mundo entero está bajo ¿qué? Bajo el maligno. Pero a nosotros se nos hace una invitación. Es a que seamos diferentes. Pero la pregunta es, ¿nos atrevemos realmente a hacer la diferencia, a marcar la diferencia que el Señor desea que nosotros marquemos en nuestro caminar por este mundo? Ahora, otra pregunta para meditar. ¿Es el pueblo de Dios grande o pequeño en número? Yo sé que todos lo conocen la respuesta. En Mateo capítulo 20, versículo 16 nos dice la palabra del Señor. Así los primeros serán postreros y los postreros primero. Porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Cuando yo leo esto, hermanos, yo me examino y medito. Bueno, yo estoy dentro de qué grupo. ¿Será que he sido llamada, pero no he sido escogida? Hermanos, esto realmente depende de nosotros. Porque a todos se nos ha hecho el llamado, a todos se nos ha hecho la invitación. Pero realmente si somos escogidos o no somos escogidos depende de nosotros en el sentido de la osadía con la que nosotros tomemos este mensaje que hemos recibido. En Lucas 13, 23 y 24 nos dice la palabra del Señor. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Mira que esta era una pregunta que aún nuestros antepasados hacían. ¿Son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos. ¿Qué nos dice? Esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Tremendo, hermanos. Con estos dos versículos podríamos meditar hartísimo. Muchos procuran que entrar y no podrán. Hoy día vemos que aún el cristianismo se ha vuelto popular, hermanos. La verdad, hoy en día, ¿quién no profesa creer en Dios? Pero tristemente, muchos han sido llamados, pero no todos de aquellos que profesan creer en Dios serán escogidos por Dios, porque hay una norma que el Padre Celestial nos ha entregado y que nosotros debemos seguir. Y desafortunadamente, y esto lo vamos a ir mirando en el desarrollo del tema, el pueblo de Dios se ha conformado tanto con el mundo que no hace la diferencia. Y realmente el llamado en esta mañana es a que cada uno de nosotros, como individuos, pero también como pueblo, examinemos en qué condición estamos. Si realmente estamos elevando esa norma que el Padre Celestial nos ha dado o la estamos rebajando. Dice la sierva del Eterno en el libro del conflicto de los siglos, el espíritu que animaba a aquellos sacerdotes y gobernantes anima aún a muchos que pretenden ser muy piadosos. Se niegan a examinar el testimonio que las sagradas escrituras contienen respecto a las verdades especiales para la época actual. Recordemos que nosotros como pueblo debemos estar no solamente predicando, sino viviendo lo que es la verdad presente. Pero muchos se han conformado con lo que ya recibieron y no desean ¿qué? No desean más, no desean elevar esa norma. Dice, llaman la atención del pueblo al número de sus adeptos. Ay, no, nosotros somos el pueblo de Dios porque acá vienen muchos a escuchar. Nosotros somos el pueblo de Dios porque tenemos riquezas. Nosotros somos el pueblo de Dios porque somos populares. ¿Y qué hacen? Dice, desdeñan a los defensores de la verdad, que por cierto son ¿qué? El pueblo de Dios realmente es ¿qué? Poco, pobre e impopular, y cuya fe los separa del mundo. Este es el verdadero pueblo de Dios, los que son pocos, pobres e impopulares y cuya fe los separa del mundo. ¿Qué implica ser diferentes? Por eso la pregunta, hermanos, por eso les decía, ¿nos atrevemos realmente a ser diferentes? ¿Por qué? Porque el ser diferentes en este mundo trae unas consecuencias, por decir así. ¿Y cuáles son algunas de esas consecuencias? Porque realmente son muchas, hermanos. Pero alguna de esas que quiero resaltar, ¿cuál es? El rechazo. Si nosotros queremos ser diferentes, quizás vamos a ser ¿qué? Rechazados. Si nosotros queremos ser diferentes, quizás vamos a ser señalados, vamos a ser burlados. Tenemos que ser abnegados. Quizás vamos a estar o a sentirnos muchas veces solos en este mundo.
Y como si fuera poco, hermanos, cada vez que seamos más diferentes vamos a ser perseguidos. Esas son algunas de las cosas, pero realmente el querer ser diferentes, el querer seguir a Cristo, implica realmente llevar una cruz. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a llevarlas? Porque yo meditaba y decía, bueno, nosotros podemos decir que sí. Podemos decir, sí, yo soporto la burla, el señalamiento, el rechazo. Pero hermanos, aún examinémonos dentro de nuestro propio ambiente, con nuestra propia familia, cómo nos estamos comportando. Porque es que el querer ser diferente no solamente hacerlo donde todo el mundo nos está mirando, sino aún en las relaciones más íntimas que nosotros tenemos. ¿Cómo nos estamos comportando con nuestros seres queridos, con nuestros vecinos, con las personas que tenemos a nuestro alrededor? Estamos dispuestos aún de aceptar una burla, un rechazo. Hay veces que nos ofendemos demasiado rápido. Hay veces que nosotros decimos sí, estamos dispuestos a llevar esa cruz, pero ni siquiera la estamos llevando en nuestra vida cotidiana, con las cosas pequeñas, hermano. Porque es que la palabra de Dios dice que el que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho será fiel. O sea, y esa pregunta aún, yo creo que el Padre Celestial me la formuló, fue a mí, ¿sí? ¿Te atreves realmente a ser diferente? Y a llevar consigo esas consecuencias que llevan el marcar la diferencia, el soportar las cargas que llevan el querer hacer la voluntad de Dios. Ahora, miremos que esto, por decir así, hermanos, no es nada para lo que le ha tocado vivir a aquellas personas que ya pasaron por este mundo y que fueron diferentes y que tuvieron consecuencias tremendas. Dice en Hebreos 11, 36, 38, otros experimentaron ¿qué? Vituperios, azotes y además de eso, prisiones y cárceles. Ni siquiera nosotros hemos tenido que soportar todavía eso. ¿Sabe por qué? Porque todavía no estamos siendo diferentes, porque todavía no estamos marcando la diferencia, porque todavía no estamos preparados para soportar esto. Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Recordemos que viene todo esto que le sucedió a nuestros antepasados, va a volver a suceder. Vamos a tener que ser probados severamente. Y por eso el Padre Celestial nos está preparando, hermanos. Ahora la pregunta es, en nuestro diario vivir, ¿cómo estamos llevando nosotros cada situación en nuestra vida? ¿Cómo nos estamos comportando frente a la presión, frente a las burlas, frente a las críticas? Porque nosotros no debemos hacer eso. Pero si lo recibimos, dice aún la palabra del Señor que somos bienaventurados y sufrimos por causa del Salvador. Pero muchas veces aún escuchamos que están hablando mal de nosotros, que nos están criticando y enseguida empezamos a querer defender nuestra propia causa, en vez de entregársela al Señor así como lo hizo Cristo. Y si nosotros esas cosas mínimas no somos capaces de soportarlas, mucho menos vamos a soportar que venga y nos azote. Por eso el Padre Celestial, en esas pequeñas pruebas de la vida, nos está preparando para lo que viene, hermanos. Dice un llamado a la santidad. En 1 Pedro 1, capítulo 14, versículo 16, nos dice la palabra del Señor. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Cuál es la norma que nos ha entregado el Padre Celestial? Sed santos porque yo soy santo. Y si nosotros somos hijos de Dios, entonces, ¿a qué somos llamados? A que representemos verdaderamente ese nombre en su santidad, que seamos como Él. Dice aún la palabra del Señor, que sin santidad nadie verá a Dios. Y la santidad que es ser separados, apartados de lo que es el pecado, apartados del mundo que se ha entregado a la idolatría,
a la sensualidad, que está entregado a apetitos desordenados. Todas estas cosas nosotros debemos considerarlas para no ir por ese camino, sino que siempre es procurando hacer que la voluntad del Señor. Dice en Joya de los Testimonios, tomo 3, somos llamados a ser santos y debemos aplicarnos cuidadosamente a no dar la impresión de que no tiene importancia el que conservemos o no las características peculiares de nuestra fe. Nosotros somos un pueblo especial, hermanos. Somos un pueblo muy amado por Dios realmente. Somos un pueblo peculiar, porque se nos ha entregado preciosas verdades. Si nosotros nos ponemos a mirar todo lo que se le entregó a la sierva del Eterno, es realmente un mensaje integral, completo. Pero no es para que nos llenemos de conocimiento, hermanos, porque de nada sirve el conocimiento si ese conocimiento no lo estamos viviendo. Se le ha entregado un mensaje integral para que nosotros seamos íntegros en toda nuestra manera de vivir, para que todo nuestro ser entero, espíritu, alma y cuerpo puedan ser consagrados al Señor, para que nosotros realmente podamos mostrar que somos un pueblo diferente, apartado para Dios. Nos incumbe la solemne obligación de asumir en favor de la verdad y de la justicia una posición más decidida que la que hemos asumido en lo pasado. La línea de demarcación entre los que guardan los mandamientos de Dios y los que no los guardan debe resaltar con claridad inequívoca. Hay veces que pensamos de que porque ya guardamos el sábado, entonces somos un pueblo peculiar. Si bien es cierto, el sábado marca una diferencia extremadamente grande entre los que sirven a Dios y entre los que no le sirven, lo que verdaderamente le da valor a eso es nuestra vida. ¿Sí? Es cómo estamos nosotros viviendo. Si de verdad el guardar el sábado aún nos está dando lo que el Salvador dijo, que será una señal entre Dios y nosotros para que sepamos que Él nos santifica. O sea, si verdaderamente el hacer eso, el guardar un sábado, está cumpliendo el propósito que Dios desea para nuestra vida, y es santificación. Dice, debemos honrar concienzudamente a Dios y emplear diligentemente todos los medios para cumplir nuestro pacto con Él, a fin de recibir sus bendiciones, que son tan esenciales para el pueblo que va a ser probado severamente. Vamos a ser probados, ¿qué? Severamente. Y por eso Dios hoy nos está preparando. Deshonramos grandemente a Dios si damos la impresión de que nuestra fe y nuestra religión no constituyen una fuerza dominante en nuestra vida. Así nos apartamos de sus mandamientos, que son nuestra vida, y negamos que Él sea nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo. La religión debe dominar nuestra vida. ¿Y qué significa eso, hermano? Que en todas las cosas que nosotros hagamos, en todas las cosas debemos reconocer a Dios. En el hogar, en el trabajo, en la sociedad, en la iglesia, en cada una de las decisiones que vamos a tomar. No somos nuestros, fuimos comprados por precio y por tanto todo le pertenece a Él. Y como todo le pertenece a Él, aún nosotros mismos, y aún somos mayordomos de este cuerpo que se nos ha entregado, entonces somos llamados a que todas las cosas que hagamos la consultemos con el Señor, porque nosotros tendemos a errar. Engañoso es el corazón del hombre. Pero si nosotros reconociéramos a Dios en todos nuestros caminos, cuánto sufrimiento aún no nos evitaríamos, cuántas desgracias. Y sabemos que a la final, si el querer hacer la voluntad de Dios nos implica consecuencias, quizás dolor, hay un bálsamo para nosotros. Y es que Cristo en nosotros, como la esperanza de gloria, es lo que verdaderamente nos da alegría en nuestro corazón. El saber que es su presencia, que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Un pueblo apartado para Dios. En Levítico 20:26 nos dice la palabra del Señor. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis, ¿qué? Míos. Nos ha apartado para que seamos de Él. Dice la sierva del Eterno, así como Dios dio a conocer su voluntad a los cautivos hebreos que se habían apartado de las costumbres y prácticas de un mundo que yacía en la maldad, comunicará el Señor la luz del cielo a todos los que aprecian un así dice Jehová,
A ellos les comunicará su mensaje, a los que estén menos ligados a las ideas del mundo y más separados de la ostentación, la vanidad, el orgullo y el deseo de ocupar cargos elevados, a los que se ponen de pie para ser su pueblo peculiar, celosos de buenas obras. A estos se les revelará el significado de su palabra. ¿Cuántos queremos conocer la verdad? Amén, hermanos. Yo creo que a todos estamos aquí reunidos porque realmente queremos conocer la verdad. Pero acá dice que el Señor se la revelará solamente a aquellos que se hayan apartado de las costumbres y prácticas de un mundo que perece. Mientras nosotros todavía estemos acomodados en ese mundo, nuestra mente no va a estar completamente preparada para recibir la verdad del Señor. Miremos que esto sucedió con esos cautivos hebreos. Ellos aplicaban, una sí dice Jehová, pero no solamente de palabras, sino en su vida. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse y Dios le recompensó eso. Sabemos toda la sabiduría y aún que Daniel recibió la profecía para estos postreros días. ¿Pero por qué fue? Porque él adaptaba su vida a lo que había recibido. Hay veces que nos frustramos porque no entendemos toda la palabra, pero no nos preocupemos por eso, hermanos. Preocupémonos por lo que ya hemos recibido y preguntémonos si realmente lo estamos viviendo. Esa debe ser nuestra preocupación, porque es que si a la final lo estamos viviendo, el Padre Celestial nos va a dar más. Pero si nosotros no estamos viviendo el mensaje que ya se nos ha dado, créanmelo, hermanos, que el Padre Celestial no nos va a entregar más luz para que su palabra sea pisoteada. Entonces, ese es el llamado, a que nos separemos del mundo. En el mundo, pero no del mundo. En Juan capítulo 17, versículo 14 al 16, el Salvador oró: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios y esta es implantada en nuestras vidas, vamos a empezar a ver que el mundo nos aborrece. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Lo resaltó el Salvador. Ustedes no son del mundo, así como tampoco yo soy del mundo. Y aún dijo, no te ruego que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Y mira lo que dice la sierva del Eterno: el cristiano tiene deberes en el mundo y Dios lo hace responsable de sufrir el cumplimiento. El hecho de que no seamos del mundo, entonces no quiere decir que nos vamos a apartar como ermitaños y que no vamos a tener asociación con el mundo. Es imposible porque estamos dentro del mundo. Dice, para ello no necesita confinarse dentro de muros monásticos ni evitar toda asociación con los mundanos. Es cierto que sus principios serán expuestos a las pruebas más severas y que sufrirá dolor por lo que sus ojos vean y sus oídos escuchen, pero no debe familiarizarse con estas visiones y sonidos ni aprender a amarlas. Por la asociación con el mundo nos inclinamos a aceptar el espíritu del mundo y a adoptar sus costumbres, gustos y preferencias. No obstante, la orden es: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Este es el llamado que se nos hace, hermano. Es inevitable que no tengamos asociación con el mundo. Pero el problema o la situación difícil es cuando nosotros empezamos a familiarizarnos tanto con ello que nos acoplamos a sus costumbres y en ese momento empezamos a bajar la norma. Empezamos a amar las cosas del mundo y aún a perderle gusto a las cosas espirituales. Allí se convierte en un problema. Nosotros debemos asociarnos con el mundo, pero siempre va a ser para mostrarles a quién servimos. Ese debe ser nuestro propósito. Presentémonos como un sacrificio vivo. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos dice? No se conformen a este siglo, sino sean transformados. No nos acomodemos en este mundo, hermanos, porque en este mundo somos extranjeros y peregrinos. Este mundo no es nuestro hogar. Aquí estamos de paso.
Todas las cosas que nosotros queramos acumular en esta tierra son perecederas. Por eso el Salvador decía, no os hagáis tesoros en la tierra donde el orín corrompe y donde ladrones hurtan. Aquí no tenemos nada seguro, hermanos. Nada, nada. Lo único que nosotros nos llevaremos al cielo es lo que hemos construido sobre la roca. Y es nuestro carácter. No es más. Que si somos impopulares, que si quizás no podemos acumular riquezas, que somos pobres, que somos rechazados, que somos dejados solos. Hermanos, entreguémosles todas esas cargas al Señor. Él también lo vivió. Y peor aún. Porque Él era o es el Rey del cielo y Él se despojó de sí mismo para tener que vivir una vida de humillación aquí. Pero nosotros aún, a pesar de que tengamos que sufrir por un poco de tiempo aquí, el ser atribulados, el ser rechazados, sabemos que las glorias que nos esperan en las mansiones celestiales son muchísimas mayor y no se compara con nada, hermano. Siempre cuando se sientan afligidos, se sientan defraudados, se sientan rechazados, piensen en el Salvador y en lo que Él ha prometido a todos aquellos que le aman. Hagan de Cristo su compañero, que su comunión con Dios no dependa de sus sentimientos, no dependa de lo que yo quiero, sino de lo que Cristo quiere hacer en nosotros. En Él tenemos una fuente inagotable de gozo, de paz. Y ese es el bálsamo que Él le da a sus hijos. Porque mire, en este mundo quizás nunca lleguemos aún a realizar aquellos anhelos de nuestro corazón. Pero Cristo sabe por qué. Y en algún momento vamos a sentarnos con el Salvador y Él nos va a decir, porque muchas de nuestras esperanzas quedaron frustradas. En cuanto a lo que se refiere mundanalmente, ¿no? Porque nuestras esperanzas celestiales nunca se frustrarán, hermano. Dice la sierva del Eterno, nuestra civilización artificial fomenta males que anulan los sanos principios. ¿Será que no estamos viviendo eso? ¿Será que cada día la vida nos está volviendo más artificial? Las costumbres y modas están en pugna con la naturaleza. Las prácticas que imponen y los apetitos que alientan aminoran la fuerza física y mental y echan sobre la humanidad una carga insoportable. Por donde quiera se ve la intemperancia, crímenes, enfermedad y miseria. El mundo, por decir así entre comillas, goza de una libertad o un libertinaje más bien, que ellos piensan que, mejor dicho, están cogiendo el mundo con las manos. Pero no se están dando cuenta que están siendo esclavos del apetito, de la sensualidad. Y como consecuencia esto trae ¿qué? Crímenes, enfermedad y miseria. El mundo no entiende que esta misma condición o estas mismas cosas que ellos le llaman libertad los está llevando a la perdición. El mundo está ciego, pero nosotros hemos sido iluminados por la luz de la palabra y no permitamos, hermanos, de que estas tentaciones o esta civilización actual nos haga apartarnos de los sanos principios que el Señor nos ha entregado. Dice la palabra del Señor, conténtense con lo que ustedes tienen, conténtense con lo que tenéis. En 1 Timoteo 6:8 nos dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? De contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Todo lo que nos promete el Señor aquí en esta tierra, que Él no nos dejará, que Él cuidará de nuestras necesidades básicas. Dice en Hebreos 13, sean vuestras costumbres sin qué, sin amor al mundo o sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él mismo ha dicho, nunca te abandonaré ni jamás te desampararé. Estas son las promesas que nosotros debemos atesorar aquí. Quizás no seamos grandes en este mundo y no tengamos riqueza, pero Dios ha dicho que no nos desamparará. Y para nosotros la mayor riqueza o el tesoro que debemos apreciar es esa perla de gran precio. Y es Cristo. Mientras Cristo esté con nosotros, lo demás es añadidura, hermanos. Ya para finalizar, quiero compartirle algunas preguntas para meditar. ¿Por qué como profesos cristianos estamos mezclados con el mundo hasta el punto de perder de vista la eternidad, a Jesucristo y al Padre?
¿Por qué, pregunto, hay tantas familias desprovistas del Espíritu de Dios? ¿Por qué hay tantas familias que tienen tan poco de la vida, el amor y la semejanza de Jesucristo? Aquí está la respuesta. Se debe a que no conocen a Dios. Si conocieran al Señor, si lo contemplaran por fe, por medio de Jesucristo, que vino a este mundo a morir por el hombre, verían tan inmaculados encantos en el Hijo, que al contemplarlo se transformaría a su misma imagen. Ahora pueden ver el error de conformarse con el mundo. Esta es la razón por la que estamos o por la que no se ve el fruto de eso que profesamos. ¿Por qué? Porque no hemos conocido a Dios. ¿Y por qué no lo hemos conocido? Porque nos hemos conformado tanto al mundo que hemos perdido de vista la imagen de Dios. Y el llamado en esta mañana, hermanos, es: pero esto os digo, hermano, que el tiempo se ha acortado. En cuanto al tiempo que ya queda, los que tienen esposas sean como si no las tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutaran de él, porque el orden presente de este mundo está pasando. Y no con esto quiere decir que toca descuidar todas las cosas terrenales, no. Pero sí que debemos tener como prioridad el reino de Dios y su justicia. Como prioridad conocer a Dios. Como prioridad que todas estas cosas, aún que el Padre Celestial nos ha entregado como un privilegio, que en este caso son los esposos, las esposas, aún algunos las riquezas. Todas esas cosas debemos que consagrarlas al Señor. Que el Padre Celestial les bendiga, hermanos. Esta era la meditación que quería compartir con ustedes. Espero que haya sido de bendición. Que tengan un feliz día, hermanos, y que realmente podamos cada día consagrar nuestras vidas al Señor, dejar al mundo y seguir a Cristo. Ser diferentes y marcar esa línea de separación entre el mundo y los hijos de Dios. Nuestra esperanza al fin se consumará.